Reportaje al Perú cumple sus bodas de plata y Manolo del Castillo, el conductor del programa de viajes de TV Perú, no lo puede creer. Nos recibió en la víspera del día central del aniversario. Recuerdo que quizás cuando empezamos hace 25 años el turismo no estaba tan desarrollado como ahora, no habían tantos viajeros como ahora, más venían a veces los gringos a meterse a estos sitios recónditos. Ahora me da gusto que los peruanos son los que están viajando. Reportaje al Perú se emitió por primera vez el 7 de mayo del 2000, con un formato muy distinto al que tiene hoy. Antes parecía un magazine de 2 horas con 2 conductores que llevaban la batuta. Vivíamos otra televisión. Este es el Callejón de Guaylas, el Jardín de América, donde florece Huaraz, la capital de la amistad internacional. Imagínense la expectativa de científicos, militares, autoridades, de nosotros los periodistas, porque este barco que estuvo parado casi 2 años, el Humboldt, hoy aquí en el Callao vuelve a las aguas, y nada menos que para llevar a unos 100 peruanos a la Antártida. Reportaje al Perú se creó apenas 2 semanas antes que se emitiera el primer especial. Recuerdo que me convocaron a una reunión, en este caso el director de prensa en ese entonces, Julián Cortés, me dijo: mira, tenemos 2 semanas para sacar un programa dominical. Me empezó a contar de que él quería que se hagan reportajes de cada región, un programa dedicado exclusivamente a una región, con lo mejor que tenía, la parte turística, la parte económica, la parte gastronómica, todo. Entonces, y dije, perfecto, pero 2 semanas no parece un poco tiempo. Y digo, sí, pero hay que hacerlo. Y ese hay que hacerlo se convirtió también ya en una obligación, en un compromiso. A esa versión se suma mi versión previa. Y para quien no me conoce, soy Juan Vela, productor de Reportaje al Perú del año 2000. Había una necesidad de contar historias de nuestras regiones. Ante el pedido de algunos reporteros, nuestros jefes Julián Cortés y Lilian Román accedieron. La oportunidad de haber pasado por Reportaje al Perú no solo es una satisfacción personal, profesional, sino también creo que es una contribución con el Perú, porque hemos visto en 25 años un cambio, en muchos casos para mejoras. El programa empezó, no era solo yo con el camarógrafo que estamos viajando, antes éramos varios conductores, ¿no? Son varios, estaba Pamela, Olimpia, el mismo Chino Wong, muchos amigos, ¿no? Que pasaron por reportaje, y era una aventura de amigos ir a repartirnos por todas las regiones del país y mostrarle eso a la gente, nuestra experiencia. Los editores y reporteros eran los más sacrificados. Jorge Angobaldo señala, sin embargo, que fueron tiempos gratos. Eran días de bastante sacrificio, teniendo en cuenta que el programa salía los domingos muy temprano, salía a las 7 de la mañana, ¿no? Y teníamos una semana, solamente una semana, para trabajar en edición de un programa que duraba encima 2 horas. Recién se empezaba a incorporar la postproducción no lineal. Al principio era todo por edición por corte, casi en tiempo real. Fue complicado al inicio, pero bueno, felizmente fuimos superando y creo que jamás dejamos de estrenar. Su tema musical, muy peculiar y agradable, está asociado al programa, esté uno donde esté. Se trata de una melodía que vino a quedarse por siempre en nuestra mente y sobre todo en nuestro corazón. Jorge Angobaldo seleccionó el tema y cuenta cómo lo logró. O sea, era así y empezaba. Esa es la parte que más o menos es como una segunda parte de la canción, porque tiene como una introducción. Tenía algo de, obviamente, la parte de fusión andina, pero también tenía algo de selva, así como dices tú, era una síntesis del Perú. Así es como yo la sentí y así es como yo dije, yo creo que esta es, y felizmente en ese momento el jefe dijo, sí, tienes razón, esta es, me dijo.
Se trata del Guaylas ancestral que Manuel Chaprado y su grupo Cavilando recrearon musicalmente de manera magistral. Fuimos a visitarlo cuando estaba ensayando para un concierto. El Guaylas ancestral que está sonando en Reportaje al Perú. Y en este 25 aniversario, un fuerte abrazo a Manolo del Castillo, a todo su gran equipo y que siga sonando. Su tema ya pasó a formar parte del acervo cultural del país y él está muy complacido. Los reportajes que se han hecho en el programa son muchos. El Perú y su grandeza así lo exigen y hay algunos programas memorables. Manolo del Castillo ha visitado todo el país, pero me comenta que por su herencia ancestral a él le gusta el Callejón de Guaylas. Cada programa es una aventura. A mí me gustan las montañas. Para mí el mejor destino es el que está más alto, más lejos del nivel del mar, a 4.000, 5.000 metros. Es ahí donde me siento mejor. Por su conocimiento del país, eres una fuente de consulta indudable. Como yo soy medio ancashino, siempre voy a tirar hacia esta parte del Perú, irte a caminar por la cordillera, ¿no? Al Parque Nacional Huascarán. Pueblo bonito, Puerto Inca, en la región Huánuco, que es una preciosidad, en la selva también. Gente divertida en Rioja. Playa linda, Zorrito, por ejemplo. Roberto Wong también tiene sus programas favoritos. Él recuerda que apostamos por el especial de Caral y es uno de los que más le ha satisfecho. La producción fue espectacular. Incluso involucramos a la entonces aviación civil en la época que no habían drones. Tratamos de alquilar un globo aerostático para hacer tomas aéreas, pero nos resultaba muy costoso. Pero lo que salió fue maravilloso. Ruchadi siempre se portó con nosotros muy bien, nos ayudó muchísimo, apoyó mucho la difusión. Ella nos dijo: ustedes han hecho el mejor programa de Caral que se ha hecho en el Perú, y para el Perú y el extranjero. Fue nuestro aporte a la investigación de la doctora Ruchadi. Ruth estuvo en la edición de nuestros programas y ella era nuestra asesora prácticamente. No podíamos fallar. Teníamos ese temor de ser escrupulosos con la parte técnica, con la parte arqueológica, que creo que es lo que ha mantenido por mucho tiempo Reportaje al Perú, siempre asesorándonos con arqueólogos de diferentes universidades de prestigio y siempre dándole a la gente producción de calidad. Roberto no olvida los especiales de Gustos y Sabores, que también fueron una contribución a la televisión gastronómica de aquella época. Fueron unos pequeños granitos de sal y pimienta que le pusimos al desarrollo gastronómico nacional. Resulta que nosotros tenemos más de 365 platos típicos, o sea, podemos comer un plato diferente todos los días del año. Yo siempre decía eso, ¿no? Y yo quería saber qué país podía superarnos en esa época. Estamos hablando de hace 25 años. Entonces estaba el presidente en ese momento del directorio, aquí el señor Eduardo Bruce Montes de Oca, y le comentó: señor Eduardo, mire, hay Reportaje al Perú, ya nosotros éramos, digamos, lo más visto del canal, y le dijimos: hay un programa que podría hacerse con recetas, por favor, a ver si nos podemos. Lo vemos desde el punto sociológico, antropológico, viendo el origen de la comida. Yo no soy un gastrónomo, soy un curioso del Perú y de la cocina, y así es como sale Gustos y Sabores, visitando el norte, el origen de la causa, por qué se llama causa, los componentes de la causa, el espesado, el cabrito, los frijoles, las mixturas, estas influencias que tenemos de los españoles, de los chinos, de los japoneses, y la maravilla que significa la comida peruana, la gastronomía peruana. Eran épocas en las que no habían programas de gastronomía y nosotros creamos el primer programa de viajes gastronómicos del Perú. Son muchos los programas de Reportaje al Perú que han marcado época.
En los primeros años se hizo por primera vez el Capac Ñan, o Gran Camino Inca, y fue precisamente en aquella época que fuimos más allá de nuestras fronteras. La tarea fue encomendada a Pamela Brescia, quien nos llevó a ver el estado de la vía ancestral. Pamela y su equipo también fueron los primeros en llegar a Choquequirao, logrando poner esas majestuosas ruinas en vitrina, comparables a las de Machu Picchu. También hubo otros programas que nos llenan de orgullo. Yo recuerdo uno en especial, fue como una serie de 5 capítulos que se llamó El Río Sagrado. Se trataba de salvar al río Vilcanota en el Cusco, que estaba muy contaminado, y lo hicimos desde la naciente hasta donde da paso a otro río. Ese es el orgullo que me queda a mí, ¿no? De que continúe el reportaje al Perú y que abre el corazón de tantos peruanos para que quieran a su país, porque eso es lo principal, tienes que conocerlo para amar a tu país. Olimpia Coronado abrió el camino hacia Cotahuasi cuando viajar al lugar era una odisea de más de 15 horas a lo largo de una trocha carrozable. Un lugar tan paradisiaco había que mostrarse. Por eso, hoy el viaje se hace por una carretera asfaltada en apenas unas horas. Lo ocurrido demuestra que en algo contribuyó Reportaje al Perú. Un nuevo alto nos permite ver a lo lejos el pobladito de Huancacalle y a la distancia las montañas que cubren la otra gran fortaleza inca de la provincia de la Convención, llamada Choquequirao, a la cual otro equipo de Reportaje al Perú estaba arribando. Hubo un reportero que dejó mucha huella, y eso lo consiguió con su sencillez y su calidad profesional. Juan Ochoa, así se llamaba, tenía una pluma magistral y una visión muy aguda al momento de llevarte por algún rincón del país y mostrarte el esplendor, gracias a su estilo narrativo. Pero desde nuestro camino a Vilcabamba, Choquequirao no se puede ver. Es como un sueño entre brumas. Lamentablemente, Juan Ochoa nos dejó cuando se desató el virus de la COVID-19. Juan ganó el premio de novela corta del Banco Central de Reserva con su obra El amor empieza en la carne, y su cuento Lupuna es una adicción. Él fue el primer ser humano cercano de esta casa que nos arrancó lágrimas en la pandemia. Las imágenes y secuencias logradas y puestas en pantalla de cada pedacito de nuestra tierra no serían posibles sin la genialidad de nuestros camarógrafos. Y Manolo los recuerda con cariño. Al gran Margarito, ¿no? Que decíamos Margarito porque medía casi 2 metros, a Steve Chumpitaz, que era recontra guerrero, a Víctor Dueñas, a Pimpón, al Gallo Murillo, a Ronald Reategui, Collins, al Chorri, ¿no? Y a Marco Cabello, todos, o sea, lo bueno es que todos tenían el espíritu de aventura. Ninguno nunca decía, oye, ya es mi hora de almuerzo, tengo que cortar, no. Johnny Quimper es ahora el camarógrafo que acompaña a Manolo en sus aventuras. En sus inicios fue a cubrir información como corresponsal de guerra en el norte del país. Como Reportaje al Perú nació en el área de prensa, muchos de los reporteros, camarógrafos, editores de nuestra casa se sumaron al esfuerzo de sacar el programa. No hay que dejar de destacar la ayuda de muchas autoridades regionales, guías, entusiastas y conocedores que en cada uno de los rincones del país se han unido para hacer de cada viaje un programa de antología. Sin duda, muchos han sumado esfuerzos para que Reportaje al Perú perdure en las pantallas 25 años. 25 años más, y simplemente porque Reportaje al Perú muestra lo que es el Perú, una potencia. Al generar más turismo, el turismo creo que ha sido una de las actividades económicas más importantes que han hecho que muchas de las regiones empiecen a surgir.
Si alguien quisiera hacer una tesis de desarrollo de nuestros pueblos, tiene en Reportaje al Perú una fuente de consulta importante para contrastar en qué y cómo cambió el país. Hoy que celebramos las bodas de plata de Reportaje al Perú, estamos seguros de que ha sido mucho más que un simple espacio de televisión. Una ventana a la diversidad del territorio peruano. No solo marcó un hito en la televisión peruana al ser el primero realizado en alta definición en señal abierta, sino que también se ha convertido en un símbolo de la difusión de la cultura y las tradiciones nacionales. 25 años, ¿cuánto tiempo más le auguras al programa? 25 años más, pues por lo menos, ¿no? Total, si ya estoy viejito, haré viajes para viejitos, ¿no? Pero no, mientras el cuerpo aguante y vemos que el público también quiere el programa, quiere lo que hacemos con todo el equipo, tenemos para rato. Manolo seguirá mostrándonos la mejor ruta de viaje, viviendo aventuras y haciendo una y mil travesuras, haciendo honor a quienes pasamos por aquí, porque con nuestros aportes contribuimos con la televisión peruana, pero sobre todo con el país que tanto amamos. No voy a venir a Oxapampa por gusto.